Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a otra hora más de ética. Hoy día voy a acabar la ética kantiana. Empecé ya con la primera formulación del imperativo categórico. Haciendo un resumen de lo que hemos expuesto hasta el momento, diría que en primer lugar tratamos de encontrar un criterio. Kant habla de un canon de moralidad, ¿sí? Es lo que, sin tergiversar el pensamiento kantiano, podemos estar hablando de el criterio de la obligación. Cuando una acción, ¿bajo qué condiciones es o debida, en el sentido de obligatoria, o prohibida, o lícita? Si tenemos en nosotros el criterio para distinguir uno de esos calificativos, automáticamente está resuelto el problema para los otros dos calificativos deónticos. Bien, Kant nos dice que tenemos que actuar de tal manera que la máxima con respecto a la cual nosotros actuamos se convierta en ley universal. Esa es la primera versión del imperativo categórico. Vamos a ver dos más. Y decíamos que, bueno, Kant dice que esta es una ética formal porque no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sino más bien nos está indicando cómo la razón debería deliberar para encontrar la máxima que tendría que convertirse en ley universal, ley moral. Bien, entonces, el imperativo categórico o los imperativos categóricos no nos van a decir qué hacer, sino que indirectamente nos van a dar el criterio por medio del cual nosotros encontremos cómo tiene que decidir la voluntad. Se supone que es una voluntad libre de un ser racional. Bien, entonces voy a poner en el pizarrón el imperativo categórico, que es el tema de hoy. A ver, la primera formulación está en términos de ley moral. Ahora, recuerden que una de las preocupaciones de Kant es la de probar que objetivamente existe una ley moral. Y eso significa que la voluntad está sometida a esa ley, pero es una voluntad libre, una voluntad racional. Entonces, en el transcurso de esta hora quisiera ahondar más en por qué cree Kant que efectivamente hay una ley moral y que esa ley obliga a la voluntad. Bien, ahora
voy a pasar a la segunda formulación. Y esta tiene que ver con la humanidad. Bien, supuestamente todas las formulaciones del imperativo categórico son equivalentes, simplemente varían en su modo de expresión, pero a mi modo de ver, sí hay una diferencia entre cada una de ellas. Entonces voy a formular esta el segundo enunciado del imperativo categórico para luego explicar un poco más a detalle. Kant nos dice que deberíamos actuar de tal manera que respetemos o tratemos la humanidad tanto en nosotros como en los otros, tomándola como un fin en sí misma y no simplemente como un medio. Bien. Entonces, fíjense, en primer lugar tenemos aquí un mandato, es decir, una orden. ¿Qué debemos hacer? Pero podemos decir que lo que nos está diciendo es cómo debemos tratar la humanidad, tanto en nosotros como en los demás. ¿Sí? Entonces, en vez de humanidad, podríamos hablar de tratar a la persona, ¿sí? Como un fin en sí mismo y no como un simple medio o como un mero medio, ¿sí? Eh, y no meramente como un medio, ¿sí? Bien, a ver, eh, pensemos, a ver, eh, bien, creo que voy a empezar indicando esto de fin. A ver, eh, Kant nos dice que nosotros formulamos reglas de conducta, de cómo tenemos que actuar, con vistas a un fin. Por ejemplo, cuando se prohíbe matar, ¿sí? No matar, o eso, en otras palabras, dicho positivamente, es respeta la vida humana. Detrás de ese enunciado está un valor, y el valor de la vida está sirviendo como una base
del enunciado o de la norma. ¿Sí? Detrás de un mandato o un comando está un valor que está siendo protegido por esa norma. La idea es que estas reglas de conducta nos están pidiendo que respetemos ciertos fines o que persigamos ciertos fines. Bien, entonces, esto simplemente podemos considerar que es correcto por un análisis de lo que es una acción de seres racionales. Recuerden que estamos tratando de una moralidad que no es solamente para los seres humanos, sino que es mucho más abstracta, una moralidad que valga para todo ser racional, no solamente humano. Por lo cual, la moralidad, ¿perdón?, no puede basarse en nuestra naturaleza humana. Bien, ahora, entonces, los fines, bueno, aquí voy a hacer una corrección. Los fines son el fundamento de las normas, ¿sí?, o de la ley. Bien. Sí, la corrección que quiero hacer en este momento es el de equiparar fin con valor. Creo que ahí mezclé dos cosas. En Kant son diferentes, pero en cambio cuando vamos a otras éticas, a efectos de hablar de norma, podemos no separar lo que es fin y valor, pero en Kant no hay cómo hacer eso. Entonces, por favor, voy a poner aquí explícitamente que para Kant, un valor es siempre algo instrumental. Es decir, un valor sirve para algo o para alguien. Recuerden cuando nosotros vimos teorías del bien, introduje una distinción entre bien intrínseco e instrumental. El bien intrínseco es el que vale por sí mismo, en cambio, el bien instrumental es el que me permite conseguir un bien intrínseco. Pero según esa distinción que se hace contemporáneamente, hay dos tipos de valores. No solamente un valor es instrumental, sino que también un valor puede ser intrínseco. Esa distinción no admite Kant. Para Kant, todo valor es instrumental, ¿sí? Está al servicio de, o es un medio para, es relativo a algo, a un punto de referencia. Bien, entonces, todo valor, todo lo valioso es relativo.
por ejemplo, relativo al ser humano, a sus intereses, a sus necesidades, a sus tendencias. Entonces, bueno, esto quizás es más entendible desde el punto de vista idealista. Recuerden que en general, para el idealismo, también incluidos ahí Berkeley, Hegel, el ser es lo mismo que ser conocido. Kant obviamente acepta plenamente esa concepción y todavía más cuando estamos hablando de valores. ¿Quién es el que pone el valor? ¿O por qué consideramos algo como valioso? Porque lo hemos convertido o lo hemos transformado en útil para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué valoramos algo? Porque nosotros sacamos algún provecho, algún beneficio. Entonces, el punto de referencia es el ser humano y con respecto a él, otras cosas pueden o no ser valiosas. Bien, entonces el valor es puesto por el individuo, por el sujeto, y no hay no hay un valor que tenga por sí mismo esa característica. Ahora, lo contrario del valor es un fin. ¿Sí? Entonces, un fin no puede ser algo valioso y al revés, lo valioso no puede ser un fin. Entonces, esto en Kant. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cuál es el fundamento? Uno de los fundamentos de la ley, los fines. Ahora, en general, las leyes persiguen un fin. ¿Cuál sería un fin objetivo admitido por todos? Un fin absoluto. Recuerden, lo que queremos esa es la pretensión de Kant, formular una ley moral que sea objetiva. Es decir, Kant quiere huir de todo relativismo, está pensando en una moral universal, que no solamente valga para uno, sino para todos, y no solamente para los seres humanos, sino para todo ser racional. Bien, universalidad completa. Ahora, podemos preguntarnos cuál sería esa finalidad que se imponga a la voluntad. Tenemos que encontrar un fin que esté detrás de todas las normas, de todas las máximas, y que no pueda ser rechazado por nadie. Ahora, Kant cree que la humanidad es un fin en sí mismo. Cada ser humano tiene que ser tratado como, como fin. Eh, Podría ser tratado como medio, pero también como fin. Por ejemplo, si es que quiero un helado, entonces voy a la tienda y pago una cantidad.
para conseguir el helado. Entonces, estoy tomando al dueño de la tienda como medio, pero al momento de un medio para satisfacer un gusto, un deseo que tengo de comer helado. Pero el momento en que yo le pago la cantidad que él me pide, entonces estoy respetando también su humanidad. Entonces, si bien yo me sirvo del tendero para conseguir mis fines, también estoy reconociendo sus fines al momento de pagar. No es que simplemente voy a la tienda y en un rato de descuido me robo un helado. No, ahí estaría tomándole al tendero como un medio para mis fines. Pero el rato que le doy la cantidad, el precio que cueste o que me diga el tendero, estoy respetando al tendero como un fin en sí mismo. ¿Sí? Bien, entonces a eso se refiere esta segunda formulación del imperativo categórico. El, si es que nosotros tratáramos a los otros simplemente como medios, entonces no estaríamos tomándolos como seres humanos, sino como objetos. ¿Sí? A ver, piensen sobre todo en el utilitarismo. Jeremy Bentham, uno de los padres del utilitarismo, era casi contemporáneo de Kant. Seguramente sabemos que cuando hacemos historia de la filosofía, vamos a encontrar antecedentes. Es decir, otros autores ya habrán enunciado o esbozado de una manera tal vez no tan fina, sofisticada, lo que luego va a hacer otro autor, pero esas ideas ya están en el ambiente y obviamente eh, Kant conoce esas ideas y se opone a ellas. El, según el utilitarismo, el criterio del deber son las buenas consecuencias o que tenga óptimas consecuencias, para ser más precisos. Para Kant, el criterio del deber no puede depender de los beneficios, de las ventajas, de qué provecho saco yo o sacan los involucrados en la acción. Entonces, Kant nos propone otra teoría. Pensemos en el problema del trole. Un utilitarista estaría de acuerdo con que matemos a una persona para salvar a dos. O el problema del capitán. Recuerden, están 30 náufragos en un bote salvavidas y el capitán decide matar a 23 para salvar a 7. Según Kant, eso sería tratar a ciertas personas como medios para beneficiar a otras. Eso es degradarlas, el tomarlas como simples objetos para beneficiar a otros. Eso no hay cómo, según Kant. ¿Sí? Entonces, ese es el espíritu. Detrás de esto está la polémica contra una ética utilitarista. ¿Sí? Que piense, por ejemplo, en la felicidad o en el bien. ¿Sí? Entonces, el Kant, al momento de oponerse a esa teoría
consecuencialista, utilitarista, nos presenta este criterio, esta exigencia, y en realidad es un criterio de valorar moralmente las acciones, de que, fíjense, aquí, bueno, voy a poner más bien la negación total. No podemos tratar a ninguna persona como un simple medio para nuestros fines, sino que tenemos que respetar a todos los seres racionales como fines en sí mismos. ¿Sí? Y eso independientemente de las consecuencias. ¿Sí? Obviamente no, en la moralidad kantiana, el criterio de la obligación no está dependiendo de los resultados ni tampoco de las intenciones. Bien, ahora eh, espero que esté claro, entonces, el ser humano como un fin en sí mismo. ¿Sí? Creo que seguramente a nadie aprobaría el ser tratado como un simple medio y no como un fin en sí mismo. El, no sé si alguno de ustedes tiene una duda al respecto o se opone a que el hombre sea tratado como un fin en sí mismo. Ahora, obviamente, esto tendría que ser válido en la ética, pero en la realidad se violan las normas, hay un desajuste entre lo que debería suceder y lo que de hecho sucede, pero obviamente estamos nosotros discutiendo el plano ético, ¿sí? ¿Qué normas deberíamos nosotros seguir en nuestra actuación? Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna objeción o se opone a que el hombre debería ser tratado como un fin en sí mismo, ¿no? Bueno, en caso de que haya alguna dificultad, me gustaría saber, por favor, que compartan. Entonces, pasemos finalmente a la tercera formulación del imperativo categórico. A ver, eso tiene que ver con, a ver, ser cada persona un legislador. Nuevamente, detrás de esta tercera enunciación está latente este problema de que tenemos que probar que la ley obliga a la voluntad, ley moral. Es decir, la voluntad se encuentra sometida a la ley. ¿Cómo podría ser eso? Y entonces aquí entra en juego la autonomía, que es una versión específica, la versión kantiana de lo que es la libertad. La libertad como una propiedad de la voluntad. Bien, este es un problema que también ha sido abordado, entre otros, por Jean-Jacques Rousseau.
por Hobbes. Por ejemplo, Hobbes dice que la libertad, o hay libertad para aquello sobre lo cual no se pronuncia la ley, que hay libertad cuando la ley calla. A ver, ¿cómo entender esas palabras de Hobbes? En el sentido de que si es que en la ley no hay ni una, con respecto a una determinada acción específica, particular, si la ley ni obliga ni tampoco prohíbe, entonces deberíamos entender que esa acción particular, con respecto a la cual la ley guarda silencio, tenemos libertad. Esa acción tendría que considerarse como lícita, autorizada, permitida. Entonces, hay libertad para hacer esa acción, puesto que no está ni prohibida ni es obligatoria. Sí, recuerden, no solamente hay obligación o prohibición, hay una tercera que es la de licitud, la permisión. Bien, ese es Hobbes. ¿Sí? Ahora, y con respecto a esta tercera formulación del imperativo categórico, la posición kantiana es sigue los pasos de Rousseau. ¿Y cómo puede ser posible que podamos nosotros compatibilizar la ley con la libertad? ¿Sí? Un ratito, me llaman de etapa, necesito contestar. ¿Sí? ¿Aló? A ver, ay, disculpe, estaba, no paré el video, pero bueno, estaba confirmando que ya me cambiaron el aparato. A ver, les decía que cómo podemos compatibilizar por una parte la ley y por otra parte la libertad. Ahora, recuerden que los anarquistas creen que la ley restringe la libertad. Hay, en la medida en que a ver, pero supongo que los anarquistas tienen una concepción de ley como que contiene solamente obligaciones o prohibiciones. Deberes positivos y deberes negativos. Pero no hay licitudes. Esto realmente, si es que una ley tuviera solamente o deberes o prohibiciones y nada más, que no haya una tercera cualidad deóntica aplicable a las acciones,
entonces realmente esa ley sería totalitaria, no nos da libertad. Pero si es que aumentamos nosotros un tercer calificativo de óntico, que es la permisión, entonces ya no vamos a ver que necesariamente está en conflicto ley y libertad. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la base de que una ley no está restringiendo la libertad? Entonces, para dar respuesta a esa inquietud, que podría venir del lado de una posición anarquista o cercana eh, al anarquismo, lo que dice Kant es que la libertad como propiedad de la voluntad habría que entenderla en el sentido de autonomía. Y recuerden que la autonomía es lo contrario de heteronomía. Autonomía significa que la propia voluntad es la que se da a sí misma las leyes morales. Estamos hablando de ley moral. Ahora, verán, decía que la libertad es una propiedad de la voluntad. ¿Sí? Y la voluntad no recibe órdenes de nadie. Ahora, la voluntad está entendida en Kant como una razón práctica. Ahora, Kant explícitamente dice que no puede ser que al momento de que la razón está ante un dilema y tiene que escoger entre varias alternativas, tome una decisión sin razón. La razón tiene que tener algún principio en el cual se base. ¿Sí? Recuerden, la voluntad es causa de sí misma. Se autodetermina. ¿Sí? La voluntad no puede estar determinada por algo exterior a sí misma, como podría ser la naturaleza humana o el mundo o cualquier otra cosa. Entonces, el, la voluntad se rige a sí misma y recuerden la primera formulación del imperativo categórico. Actúa de tal manera que tú desees o que tu voluntad quiera que la máxima que está siguiendo la acción se convierta en ley universal. ¿Sí? Detrás de esto está la voluntad. Entonces,
A ver, entonces, en la medida en que esta ley es dada por la propia voluntad, pero la voluntad no es sino un tipo especial de razón. Entonces, esta ley no choca con la libertad, porque es fruto de la voluntad, es producto de la voluntad. ¿Sí? Eso es lo que está dicho aquí en esta palabra de origen griego, autonomía. Autos es por sí mismo y nomos, ley. Entonces, ley por sí mismo. Al revés de lo que sería la heteronomía, como puede ser el caso de la ética utilitarista, según Kant, o la consecuencialista. Según estas dos últimas corrientes, lo correcto, la acción debida o prohibida, está dependiendo de las buenas o las óptimas consecuencias de la acción, que podría medirse en términos de felicidad, es decir, en términos de beneficio o perjuicio para las personas involucradas. Kant no está de acuerdo con eso. Ahí, en el caso del consecuencialismo, es algo externo lo que está determinando el deber. Eso es heteronomía. Bien, ahora, eh, para terminar, tendríamos que probar que la voluntad es libre. Recuerden que la voluntad es la causa de las acciones y esa voluntad se autodetermina. Decimos que la voluntad es libre. ¿Sí? Eh, ¿Cómo probar eso? ¿Conocemos? ¿Sabemos que la voluntad es libre? A ver, termino con esa pregunta la clase de hoy. ¿Sí? La respuesta ya les di. Vamos a ver si se recuerdan o no. Bien, se comprende la pregunta que les hago. Verán, eh, no simplemente les estoy preguntando si es que la voluntad es libre. ¿Sí? La libertad como una cualidad de la voluntad, una cualidad, una propiedad de la voluntad. Mi punto de concentración es si tenemos conocimiento acerca de de esto, sí o no. ¿Sí? ¿Se comprende la pregunta? ¿Ya? Espero que sí. A ver, ya para terminar la clase, por favor, no nos demoremos. A favor de que sí sabemos a ciencia cierta que la libertad, que la voluntad es libre, alcen la mano, los que están de acuerdo. Y no perdamos tiempo, vamos rápido, por favor. Parece que nadie. Nadie hasta ahora, nadie. A ver, uno, una, ya, ¿quién más? Gracias. ¿Alguien más? Dos, gracias. Sigan. Tengo cinco, ocho. Y este rato están.
8. ¿Alguien más? ¿Alguien? A ver, Camila, ¿es un solo voto o 2? 2, profe. Ya, entonces estamos con 9. ¿Alguien más? A ver, Belén, ¿usted estaba con Emilio? Sí, profe, pero es solo mi voto. Ya, entonces, gracias. 9 votos. ¿Pueden bajar la mano? Bajen la mano, por favor. Maribel, ya. Ahora, a favor del no, alcen la mano. No conocemos que la voluntad es libre. No tenemos conocimiento. Sigan, por favor. ¿Están 4? ¿Alguien más? 5. 6. ¿Alguien más? Y no. Bien, quedamos con 6. Gracias. La respuesta es no. Y están aquí 20. Creo que necesitábamos 12 para 6, 15, creo que unos 7. Bueno, con esto terminamos la clase. Muchas gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias.